La envidia y los celos son podredumbre a los huesos. Esto ya nos lo avisaba el sabio rey Salomón en el libro de Eclesiastés, en el Tanaj o la Biblia. ¿Qué tienen que ver la envidia y los celos con problemas de huesos o la destrucción de los huesos? Pues hoy, lindos y bellas, vamos a ver qué tienen que ver y cómo están conectados cada órgano, cada sistema del cuerpo humano con las enfermedades y también con las emociones. Y también veremos que también esto está relacionado con el árbol de la vida cabalístico. Así es que fijaros qué interesante tema tenemos hoy. Y ya lo decía el rey Salomón, todo lo que nosotros sentimos está reflejado en nuestro cuerpo físico, en nuestra vasija, en la letra Bet del alfabeto hebreo, que significa nuestra propia casa, que es nuestro propio cuerpo. Así es que los científicos cada vez están investigando más y dándose cuenta que cada órgano está conectado a una emoción y que si esa emoción es perjudicial y además es sostenida en el tiempo, pues da a luz una enfermedad. Y una enfermedad que puede ser de tipo crónico y que hasta podría producirnos, en algunas ocasiones, la misma muerte. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a empezar diciendo que todo lo que vamos a decir aquí se está comprobando científicamente. No es que yo ahora diga esto es así, no creedme, investigadlo, ¿bien? Porque, como decía Jesús, hay que dudar. No sirve el que creer a pies juntillas todo lo que oímos por internet y no solo por internet, sino leemos o nos dicen, ¿eh? Y nosotros, pues mira, fulanito ha dicho esto, o este que es un erudito ha dicho lo otro. Recordemos que hay muchas informaciones engañosas. Por ejemplo, antes se creía que ciertos alimentos eran perjudiciales y ahora resulta que son de lo mejor. O al contrario, cosas que se creían que eran de lo mejor, como puede ser la leche, ahora salen estudios que dicen que son perjudiciales. Como siempre os digo, hay equilibrio en las cosas. Todo en exceso es malo, todo en escasez también lo es. Bien, pues eso sucede también con las emociones. Nos pueden equilibrar o nos pueden desequilibrar a tal punto que el órgano que está conectado con esa emoción puede enfermar y hasta puede fallar, ¿eh? Recordemos esto. Bien, vamos a empezar por un órgano que muchas personas realmente lo tienen afectado. ¿Y por qué? Porque en esta vida todos hemos pasado frustración, enfado, ira, rabia contenida. Todo esto lo gestiona el hígado. Eh, y también cuando una persona está en desasosiego o estrés prolongado por una situación que lo está amargando, también lo gestiona el hígado. Yo recuerdo de pequeña haber pasado, tenía yo 7, 8 años, y haber pasado una enfermedad de hígado como fue una hepatitis. No fue la hepatitis esta mala, pero sí fue una hepatitis. Y recuerdo que lo único que quería era descansar, tranquilidad, dormir, porque el órgano del hígado es un órgano muy señor, es el que filtra toda la sangre para después estar en el aparato, lo que llamaríamos el aparato digestivo, porque también mm, filtra todo lo que comemos, ¿vale? Pero
Por eso se enferma el hígado cuando nosotros comemos reiteradamente comida basura. Y la alimentación tiene mucho que ver con la emoción también. Si nosotros comemos comida basura, quiere decir que estamos ingiriendo también, no nos estamos cuidando, con lo cual estamos desatendiendo una emoción. Y mucha gente que tiene el hígado graso o que tiene problemas de hígado, hay dos denominadores en común. Una alimentación por despreocupación, porque realmente el cuerpo le pide cosas tóxicas que luego después son malas, pero porque está en desbalance o tiene rabias contenidas. Bien, ira que no ha podido transmutar o frustración también. A veces estamos en un trabajo, imaginaros una persona que lleva muchísimo tiempo en un trabajo que no le satisface, que además tiene que aguantar pues, unos jefes un tanto maleducados, eh, que además son explotadores o que simplemente no estás vibrando en lo que tienes que estar en un trabajo. Recordemos que en el trabajo estamos la mayor parte del tiempo. Y si eso es continuado y a lo largo del tiempo, pues aparecen cosas del hígado. Y también recordemos que el hígado pide. ¿Y qué pide? Bienestar. Y muchas personas con frustración del hígado, y frustración, iras contenidas, acaban siendo alcohólicos. ¿Por qué? Fijaros, porque realmente el hígado te pide que le des alegría, que le des bienestar, que le des algo que a la larga puede ser que le esté perjudicando, como es la comida basura o el alcohol. Pero en realidad es lo que te pide el cuerpo físico. Bien, y tú te sientes bien, aunque equivocadamente, porque a la larga te va a crear un problema de cirrosis, un problema de hígado graso, un problema serio, hepatitis, problema realmente que puede ser grave. Bien, pues entonces tengamos esto en cuenta. En otro vídeo hablaremos de cómo gestionar esto, ¿eh? Hoy simplemente es conectar cada emoción con cada órgano. Bien, y aquí nos habla que en el árbol de la vida estaría esta parte tóxica en el triángulo que está más abajo. Bien, Malhut, Yesod, el Jot, el Nexaf. ¿Por qué? Porque son las cosas básicas. ¿Por qué uno tiene ira contenida? ¿Por qué tiene uno rabia contenida? Porque quizás no ha sabido transmutar o no ha sabido integrar eh, ciertos maltratos psicológicos, físicos, y esto hace que al final caiga en un problema, como estamos diciendo, quizás hasta de adicciones. Y las adicciones, recordemos que las manejan también eh, en el árbol de la vida cabalístico, pues las sefirot o las esferas que están en lo más abajo, como puede ser el reino, Mahut, Yesod, fundamento, Hot, que es el Yod, es el gloria, o Netzach, que es la victoria, pero de uno mismo, como uno se siente bien, regido por los instintos. Así que ya hemos visto que el hígado tiene que ver con esto. Vamos a irnos a otro órgano que también muchas veces no sabemos por qué, pero nos afecta, y son los riñones. Recordemos que el rey David habló de que los riñones eran lo más recóndito. Fijaros que él en el Salmo le decía a Dios mismo, a Adonai, le decía, tú que conoces hasta lo más íntimo de mi ser y conoces hasta mis riñones. Bien, entonces ahí nos está hablando de algo que es muy íntimo, que es algo que quizás no se expresa o quizás no se, las personas no pueden verlo a grosso modo o a vista de pájaro, ¿no? Sino algo más interno. ¿Y de qué estamos hablando aquí? ¿De qué emoción o de qué sentimiento estamos hablando aquí? Pues del miedo, pero del miedo exacerbado. Aquí no estamos hablando de los miedos de me da miedo a volar, por ejemplo, a montarme en un avión. No. Bueno, si eso se convierte en un miedo tan
tan profundo que la persona tiembla y que la persona no, quizás tiene miedo al principio, bien, o personas que dicen, es que a mí me da miedo montarme en una atracción, ¿eh? Por ejemplo, a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo digo que adrenalina ya tengo bastante en mi vida cabalística como para montarme en una atracción de estas, como el Dragon Khan o estas cosas, ¿no? De los parques de atracciones estos. No, no me apetece. Pero no, esto no es un miedo exacerbado. Un miedo exacerbado sería tener miedo a tomar decisiones en la vida y estar como la carta del colgado del tarot, ¿bien? Que dice que la persona se puede descolgar porque tiene las manos libres y un pie, solamente está atado de un pie, pero está boca abajo, porque está paralizado. Aquí estamos hablando de los miedos que paralizan, que no te permiten avanzar. Esos son los riñones. Y al final las personas empiezan a tener problemas de riñones. Quizás eh, un mal funcionamiento de los riñones, te van lentos, retienes mucho líquido, tienes infecciones de orina habitualmente. Revisa tus miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué tienes miedo en la vida? ¿A qué le tienes miedo a avanzar? ¿A qué tienes miedo a enfrentarte? Quizás a un padre que te maltrató la vida, a una madre autoritaria, a una pareja que se tiene que hacer lo que esa persona diga, a unos hijos que han crecido y que te manejan la vida y que no eres capaz de ponerles límites también. Los riñones son las emociones de los límites, poner los límites para no tener miedo, a vivir tu propia vida. ¿Bien? Vale, ahora vamos a ir al intestino, tanto grueso como delgado, lo que se llama en hebreo el betem, ¿eh? El vientre. Bien, aquí tenemos intestinos grueso y delgado. Fijaros, la cábala nos dice que el intestino son las entrañas, lo más interno también, bien, y ahí, ¿qué se hace? Se digiere el alimento, lo que ingerimos, bien, tanto bebida como comida. ¿M? Y también se dice, y esto científicamente se ha comprobado, que es el segundo cerebro. ¡Oh! Esto no lo sabía. Muchos de vosotros diréis, ¿qué significa el segundo cerebro? Pues que lo que no digieres aquí, lo que no gestionas en el cerebro, bien, te va a dar problemas aquí. Quizás problemas de estreñimiento, quizás problemas de divertículos, ¿eh? Quizás problemas de digestión, de diarreas, colitis. Pero aquí estamos hablando de cosas continuadas, ¿eh? No estamos hablando de que un día te siente mal algo y vayas 20 veces al baño. ¿M? O no estamos hablando de que un día pues, te siente pesado una digestión, o que estés 3 días sin ir al baño porque has tenido un desarreglo. No, estamos hablando de algo continuado, algún problema que se convierte en crónico. ¿M? Entonces, el intestino es el segundo cerebro. ¿Qué no gestionas en tu vida? ¿Qué no manejas bien? ¿Qué tendrías que hacer y no haces? También es el órgano, o sí, de la procrastinación. Mañana lo haré. Sí, sé que tengo que hacer esto, o como decía el ganas tengo que al final no hace. También tiene que ver. Esto da problemas también de colon. Y cuidado, porque en algunos casos se puede convertir hasta en cáncer de colon, que es silencioso. Yo conozco una persona, por no tomar decisiones en la vida, sufrió un cáncer de colon. Gracias a Dios, se lo cogieron a tiempo, se operó y ya está. Pero habría que analizar qué hay detrás. ¿M?
porque ya os digo que el 80%, por no decir el 85%, de las em, enfermedades, y ahora iremos a algunas que están muy de moda, eh, son psicosomáticas y que están conectadas con una emoción. Bien, aquí tendríamos la parte media del árbol de la vida. ¿Eh? Y podríamos incluir también el estómago, porque lo que no se digiere en el estómago, y que al final provoca estas hernias de hiato, hernias de hiato o reflujos, todo eso tiene que ver con lo que no digieres, con lo que se te devuelve porque no lo has masticado, no lo has tratado, no lo has gestionado. Bien, vale, aquí tenemos ya lo que no has equilibrado. Y aquí tendríamos el Tiferet en toda su esplendor. Bien, porque el Tiferet, que es la zona central del árbol de la vida, tiene que ver con la armonía y la belleza interior. ¿Y cómo te sientes tú interiormente? Bien, ¿vale? Y tendría también un poco que ver con el Gesed y la Geburá, que es la fuerza tuya en actuar, y la misericordia también. Pero hay otros órganos que están más implicados aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ir a por ellos. Bien, vamos a hablar del corazón. El corazón es el asiento mayor de las emociones. Se dice que cuando uno ha sufrido mucho en la vida, se le rompe el corazón. Y las cosas emocionales, eh, y sobre todo mm, las cosas de pareja también, ¿no? Las rupturas de pareja o los duelos por la muerte de un ser querido también. No tiene por qué ser ruptura de pareja, sino también puede ser cuando una persona se te muere que es una persona muy querida, cuando te traicionan. Recordemos la carta del tarot del 3 de espadas, que se ve un corazón atravesado por tres espadas. Cuando te traicionan, y realmente yo lo he sentido, es como si se te desgarrara el corazón. Es como si algo saliera de ti, y es un dolor intenso, inmenso. Además, te duele toda esta parte de aquí, el plexo solar, parece que no puedas respirar, porque ahora iremos a otro órgano que también tiene que ver con eso. Es elemento agua por excelencia, puesto que es el asiento de la sangre y la sangre es el elemento agua. Bien. Y ahí tiene que ver también con la injusticia, con habernos sentido que nos han traicionado, maleado, ninguneado, despreciado. Bueno, y esto el corazón lo retiene, pero es el órgano, fijaros, cuando está bien, de la alegría. Uno siente en el corazón cuando se enamora. También siente mariposas en el estómago. Cuando se enamora siente alegría, siente paz, siente, bueno, paz y guerra a la vez, pero siente algo hermoso. Pero cuando eso se destroza, cuando te han tratado injustamente, cuando te ha dolido algo, parece la tristeza. Así es que el corazón también es el órgano de la tristeza, junto con otro de elemento agua que ahora vamos a ver, porque también aparece muy unido al corazón. ¿eh? El corazón es el símbolo de la vida, porque también va la sangre, Dam. ¿eh? Y la sangre en hebreo, Dam, tiene la letra Dalet que nos habla de portal, nos habla también eh, de algo que se abre, ¿vale? Y lleva también la Mem Sofit, que es una letra potente del elemento agua, ¿vale? El corazón, Lev, en hebreo, es el asiento de las emociones y es elemento agua porque rige también el bombeo de la sangre, que sin sangre uno no podría vivir. Así es que es la sangre, es el órgano rey, porque es la clave de la vida. Si uno se siente bien emocionalmente, no va a tener problema de riñones, no va a tener miedos,
no va a tener rabias contenidas. Bien, porque el corazón bombea la sangre hacia los otros órganos, pero es el rey de las emociones. Así es que aquí tenemos alegría y tenemos tristeza a la vez, y tenemos vida. Bien, ¿cómo gestionas tu alegría? ¿Cómo gestionas tu tristeza? ¿Cómo gestionas cuando te traicionan? ¿Cómo gestionas la depresión? Al final la persona también de tanto sufrir en la vida acaba con problemas cardíacos, anginas de pecho, infartos. Bien, todo esto, el desgaste de ese corazón herido, de esas vicisitudes en la vida tan maltrechas. Uno se cansa de sufrir, se cansa de padecer, se cansa de que el corazón sienta. Bien, por eso decía el rey David, salvaguarda tu corazón porque es el asiento de todas las emociones, tanto buenas como no tan buenas. Y ahora llegamos a los pulmones. Fijaros, muchas personas piensan que los pulmones son elemento aire, porque claro, uno respira, pero no, está íntimamente ligado al elemento agua. Y de hecho, cuando se encharcan los pulmones, es realmente malísimo. ¿Y por qué se encharcan los pulmones? Os preguntaréis. Bueno, porque es un resfriado y mal curado, una pleura. Los pulmones tienen que ver con los pánicos escénicos. Y creedme, yo que lo he vivido, cuando el corazón está con tristeza, uno no ve salida. Y lo peor es la incertidumbre. Por eso los pulmones tienen mucho que ver con la incertidumbre también. Y con el pánico escénico. Por eso, daros cuenta que cuando los niños de pequeño en esta generación, que hay tantos problemas en las familias, que hay tantos problemas de adaptación, que empiezan a salir estas cosas nuevas en los niños del TDA del Asperger bueno, que siempre han existido, pero que ahora se etiquetan, y yo siempre he dicho que cada caso es un mundo y que esto de etiquetar habría que ver muy bien cuando tú le pones una etiqueta, y más a un niño, crea pánicos escénicos. Y aparece el asma, y aparecen los inhaladores, porque necesitas oxígeno, porque es que se te cierra y no puedes respirar. Cuando hay un ataque de ansiedad, aparecen los pánicos escénicos. Y ahí el corazón sufre y los pulmones sufren. Y ese elemento agua, aunque está relacionado evidentemente porque te cierra las vías respiratorias, pero ese elemento agua, pánico escénico. Y cuando es continuado, la persona al final acaba con problemas realmente de pulmones. Así es que mucho cuidadito, ¿eh? En intentar gestionar las emociones del corazón y de los pulmones. Bien, y ahora llegamos a la columna, ¿sí? ¿Qué es la columna vertebral? Es el sostén, es lo que nos mantiene erguidos y es lo que nos mantiene conectados a la fuente, arquetípicamente. Fijaros, tenemos 33 vértebras. 33. ¿Recordáis número 33? El árbol de la vida tiene 33 posiciones. Tiene 10 sefirots, pero más una que es el Dat, que es intermitente, serían 11, más 22 senderos cabalísticos. Y forma el 33. ¿Qué es la columna? La columna nos habla del sostén de la vida. Cuando una persona ha tenido que luchar mucho en la vida para tener una parnasá digna, parnasá sustento, recordemos, y o no lo ha conseguido o ha sido muy dificultoso o está siendo muy dificultoso, empieza a tener problemas de colon.
hernias discales, problemas de cervicales, de lumbares, de dorsales, a veces algunos desgastes que no, que dicen los médicos, pero si es una persona que relativamente es joven, con 50 y pico, y tiene la columna hecha un cisco. También nos habla de los problemas de autoestima. Fijaros, una persona, yo lo veo mucho por la calle, ¿eh? Una persona que adopte la postura esta así, que vaya encorvada, y yo veo muchos por la calle que van así, es una persona que tiene un problema de autoestima. Es una persona que o lo está pasando muy mal en la vida o no ha sabido gestionar o tiene un problema de autoestima grande. Y esto se ve también en jóvenes, ¿eh? No solamente en gente mayor, sino en gente joven. Ya los ves que van así, como encorvados y que no pueden ponerse derechos. A mí, en mi juventud me decían, ponte derecha. Y es verdad que tenía un problema de autoestima muy grande y de la sensación de no servir para gran cosa. Así es que la columna tiene que ver con eso, ¿eh? Y otra de las cosas, las rodillas, que también es del sistema óseo. Las rodillas tienen que ver con los avances en la vida. Las rodillas tienen que ver con no haber sabido tomar decisiones importantes en la vida o dejar que otros tomen decisiones por ti. Empiezas a tener problemas de rodillas. Y muy joven. Yo conozco gente que se ha operado joven por no tomar decisiones en la vida. Y que se ha tenido que poner hasta prótesis cuando eran personas de 50 y pico de años. Bien, esto es problemas de avances, de no tomar decisiones en la vida. Problemas de pies. Y los pies son lo que te mantiene en contacto con la tierra. ¿Qué significan los pies? Significa tu anclaje a la tierra, al elemento tierra. Ser realista. Trabajar para una estabilidad. Número 4, número 40, número 400, la TAF. Además rige el Malhut, el sendero del Malhut al Yesod. Bien, anclate a la tierra. No estés con pájaros en la cabeza, soñar es muy bonito. Pero si te quita la estabilidad, ¿de qué te sirve soñar? Los sueños, sueños son. Y hay que ser soñadores en la vida. Y hay que mirar siempre hacia adelante, pero con los pies en la tierra. Equilíbrate. Tiene que haber un equilibrio. Tiferet. ¿Bien? Llegamos a los dientes. Fijaros. Y me he pasado de las rodillas a los pies, porque tiene que ver con los dientes. Los dientes, nos dice el Zohar, que son ramificaciones de todo el cuerpo. Yo conocí un señor que no le daban con qué problema tenía en una pierna y se le iba secando la pierna y no sabían por qué. Y resulta que tenía unas muelas podridas por dentro que no le dolían, pero las tenía podridas y ese ramal le iba a la pierna. ¿Qué significan los dientes? Cuando una persona pierde la dentadura, se le es dificultoso comer, masticar, proveer lo suficiente para la alimentación del cuerpo. Eso significan los dientes, la provisión. Por eso cuando una persona, fijaros, cuando una persona se desequilibra y no puede proveer para sí misma y tiene problemas, los dientes lo acusan. También cuando una mujer está embarazada, el niño jala de los dientes porque se está proveyendo, está tirando de los dientes, de la columna, del sistema óseo. Recordemos que los dientes no dejan de ser también pequeñas cosas óseas, ¿vale? Que forman parte de, de- de- de lo que es el cráneo, ¿vale? Así es que falta de provisión, no saber qué va a pasar,
Incertidumbre también son los dientes. También están conectados con los sueños. Cuando uno sueña que se le caen los dientes, es que piensa que no va a poder proveer lo suficiente para su familia. Ya hablaremos un vídeo bastante profundo sobre qué significa soñar con qué y cabalísticamente en qué está relacionado. Eh, Vamos a hablar también del sistema endocrino. El sistema endocrino, que empieza en la pituitaria, y el hipotálamo, son hormonas, rige lo que es el equilibrio del cuerpo. Cuando aparecen problemas en el sistema endocrino, ya sean en tiroides, paratiroides, em, páncreas sobre todo, y ahora hablaremos del páncreas definidamente, ovarios, o testículos, o también suprarrenales, nos está hablando de que el cuerpo se está desequilibrando completamente y esto va unido. Y yo conozco mucha gente que ha empezado con problemas de diabetes por un problema de desestabilización emocional. Conozco una señora que el hijo estaba jugando un partido de fútbol y se desmayó redondo, lo llevaron al hospital, el hijo tenía en aquel entonces unos 30 años y ella estaba ahí viendo un partido normal de amigos, y estaba allí ella también y vio a su hijo caerse de redondo, tendría pues eso, unos veintitantos años, no llegaba a 30. Lo llevaron al hospital, le dijeron que tenía un tumor que era benigno, pero que le estaba presionando el cerebro, lo operaron y el hombre quedó bien, todavía está vivo y tiene 60 y pico. Pues esta señora desde ese mismo momento se hizo diabética, pero diabética además de pincharse insulina. ¿Qué nos muestra esto? La mujer sintió, bueno, que se le desmoronaba, que el hijo se le moría, yo qué sé, pánico también, emocional, por algo que uno ve. Otras personas se han hecho diabéticas a raíz de la muerte de un familiar o a raíz de un despido del trabajo fulminante que no creían. Algo que les viene ¡guas! Por sorpresa. Eso es el páncreas. Un problema de páncreas, pancreatitis o hasta incluso más serio, ¿eh? Nos habla de cambios drásticos en la vida que uno no maneja, emocionales sobre todo. Una enfermedad de un ser querido, un accidente, un despido, un divorcio, también puede ser, que no te lo esperes. Páncreas. Hay personas que por un cambio emocional también dejan de menstruar. Las mujeres, también sistema endocrino, cambios repentinos. El sistema endocrino no le gustan los cambios repentinos. No le gusta tener que enfrentarse a una desestabilización. Por eso, cuando hay problemas en el sistema endocrino, tiene que ver con que ha habido cambios en tu vida que han sido demasiado fuertes, rápidos y drásticos y que no los has sabido manejar. También tiene que ver con la pérdida del cabello. El sistema endocrino también rige eso, el estrés. Bien, cuando a uno se le empieza a caer el cabello, mm, a uno debería pensar estas clapas que a veces aparecen y que no se sabe por qué. A veces se piensa, bueno, es que es riego sanguíneo que no llega ahí, pero ¿por qué no llega ahí? El páncreas tampoco está regando demasiado, no está produciendo la suficiente insulina. Sistema endocrino. Las suprarrenales están siendo atacadas con estrés y te crean, en vez de crearte ánimo, te crean desasosiego o hasta tristeza también. Por eso las glándulas endocrinas se les dice las glándulas de levántate y anda, porque son las del ánimo. Bien, así es que fijaros, hemos dado un montón, y esto último que hablo del sistema endocrino tiene mucho que ver con las últimas sefirot de arriba, que también equilibran desde el Tiferet para arriba. ¿Por qué? Porque si uno entiende, uno sabe qué hacer. Sefirot del Binah. Si uno tiene sabiduría para trabajar esos cambios drásticos que también pueden venir en la vida, pues vibrará con el Jofma y todo conectado con el Tiferet. Y si uno realmente se conecta a la fuente y está estable, pues con el Keter también. Que no. Bien, hemos dado un repaso.
Pero ahora quisiera deciros algo que muchas personas se preguntan. Digo que hay enfermedades que están de moda, pero lamentablemente no es que no sean reales, lo son, lo son. Una persona que se pasa días en la cama porque no se puede mover, porque tiene dolores que le desgarran. Y yo tengo muchos clientes en fisioterapia que tienen esta enfermedad, diagnosticada además, como es la fibromialgia, o como es la fatiga crónica, o como es el lupus. Se denominan enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque es el propio cuerpo el que las ataca. El cuerpo identifica que hay algo que no funciona bien y crea un escudo protector, pero que ataca a la misma persona. Recordemos que el dolor es un aviso para que el cuerpo sea consciente de que algo pasa, igual que la fiebre, o igual que el cansancio, la fatiga. El cuerpo te está avisando, algo pasa, haz algo. eh, Tienes que moverte en otro sentido. Bien, entonces no estamos diciendo que estas enfermedades no sean reales, porque estamos diciendo que están de moda. No, son reales. Y son del sistema linfático o autoinmune. Y atacan a la misma persona. Y tiene una explicación. Tristeza, abandono, depresión, no vibrar alto, no saber qué narices hacer con tu vida, no dirigirte hacia ningún sitio, estar apático, no tener propósito en la vida. Esto te baja las vibraciones. Y ahí aparecen espectros, bajos astrales, que uno se convierte en una esponja y entra en un sitio y se lleva toda la porquería que hay ahí. ¿Por qué? Porque uno está vibrando bajo. Y al igual que los virus atacan cuando uno está bajo de defensas, las enfermedades autoinmunes atacan cuando uno emocionalmente ha dejado de vibrar y ha dejado de sentir bien, y ha dejado de equilibrarse, y ha dejado de tener propósito en la vida. Y aparecen dolores, aparece fatiga, aparece apatía. Y uno no sabe lo que le está pasando, pero es que los médicos tampoco tienen la respuesta. No te dicen por qué te ha parecido eso, pero revisa en tu vida por qué te ha parecido eso, qué emociones has vivido, a qué has llegado al punto en la vida en la cual no le ves sentido, por qué has sufrido tanto o por qué estás sufriendo tanto dándote cuenta que tu vida no tiene demasiado propósito. Y si tú logras controlar eso, te darás cuenta que quizás no puedes curar del todo esas enfermedades porque ya han aparecido y muchas de ellas se han convertido en crónicas, pero podrás manejarlas de otra manera y podrás tener una calidad de vida entendiendo por qué han aparecido en tu vida y equilibrándolas con las energías y también con el árbol de la vida. Y aquí tenemos el Tiferet y todo lo que sería de tu fuerza interior, que sería la Geburá, de tu misericordia, no juzgándote severamente a ti mismo y no dejando que otros te juzguen. Porque la mayoría de veces, cuando uno cae en esto, o cuando uno le diagnostica la fibromialgia, la fatiga crónica, el lupus, primero uno se juzga severamente y dice, bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y después otras personas lo juzgan. Fijaros, hay muchas personas con fibromialgia y que un día están bien y otro día no. Y los que tienen a su alrededor muchas veces los juzgan. Porque fíjate, esta estaba ayer en el centro comercial, riéndose y comprando. O en un restaurante con el marido o con los hijos. Y resulta que hoy me dice que no podemos quedar porque está en la cama.
y mañana estará más fresca que una rosa. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes por qué ayer estaba bien y hoy no? Deja de juzgar. Pero lo más interesante es que cuando llegan a tus oídos estos comentarios de otras personas que no te comprenden, te hundes más. Porque esas críticas llegan a tus defensas emocionales, espirituales, energéticas y vuelves a caer en la baja vibración. Empiezas a juzgarte y ya no te puedes mover. Y eso es una cadena que como entres en un pozo, es como la depresión, es fácil entrar y difícil salir. Y no te lo va a curar ningún medicamento. De hecho, a estas cosas hay poca medicación o poca efectiva. Que medicaciones enseguida, las farmacéuticas enseguida sacan, pero hay pocas efectivas. Porque como no te construyas desde dentro, no hay nada que hacer. Bien, entonces existen estas enfermedades, claro, tienen que ver con lo emocional, sí, tienen que ver con lo energético, desde luego. Y hay explicación, pero hay que saberla entender. Y si no, sigue yendo a 20.000 médicos que no te dan con la solución y que simplemente te dicen que esto es algo autoinmune. Y cada vez más gente hay con estas enfermedades, denominadas raras, denominadas que no se sabe el origen. Bien, pero que nos cuartan tanto la vida, la felicidad y hasta el movimiento y el estar bien. Y son reales, vuelvo y repito, son reales. Bien, pues hoy hemos visto, grosso modo, porque podríamos estar hablando horas, de qué pasa en el cuerpo con cada emoción. Me ha gustado mucho estar este ratito con vosotros. Soy Mercedes y vamos a seguir hablando para que entendamos mucho más este maravilloso viaje que es el ser humano en este planeta Tierra y cómo vibramos energéticamente en él. Nos vamos a seguir viendo.